Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otra nueva temporada del programa Enroque. Y nada, daros la bienvenida a todos porque comenzamos septiembre ya con mucha ganas con el curso escolar y en este caso también vamos a empezar con nuestro programa, ¿vale? Como siempre vamos a empezar con la sesión de finales, ya sabéis que en el ajedrez los finales son una parte importantísima, si no la más, ¿vale? Y vamos a empezar con finales muy típicos. He preparado para esta primera posición un final de torre y peón contra torre, ¿vale? Esta maniobra se llama la maniobra del empuje y la idea es cómo ganar este final, ¿no? Este final, si juegas en blanca, si juegas en negra, torre por peón serían tablas, pero aquí juegan las blancas y juegan rey F5. Rey F5 que plantea la amenaza táctica de que si por ejemplo aquí las negras hiciesen torre por peón, las blancas harían jaque mate en una jugada con torre H1 jaque mate. Es por eso, por lo que las negras en esta posición juegan rey H7, una mejor jugada, y ahora juegan rey F6. Aquí prácticamente las negras ya están perdidas, ya que ninguna retirada sería posible, por ejemplo, si a torre de 8 una jugada natural para poder intentar dar un jaque en D6, aquí jugaríamos G8 igual a dama jaque. Fijaros que también aquí hacemos un ataque doble, ¿vale? Atacamos tanto a la torre como al rey. Única jugada de las negras es torre por, y ahora se encuentran en la misma posición que anteriormente hemos visto, pero una casilla más atrás, ¿no? En H7. Aquí torre H8, jaque mate. Un final bastante instructivo. Vamos a la siguiente posición. Bueno, aquí tenemos un final muy típico, ¿vale? De final en la que tenemos un peón en sexta, en la que las negras tienen, digamos, la posición más pasiva, que es la torre en la última fila, ¿vale? Si esta torre estuviese, por ejemplo, en esta columna, podrían ser tablas, pero bueno, al estar en la última fila, aquí las blancas tienen muchos chances de ganar, como vamos a ver. Bueno, aquí las negras juegan torre C8, prácticamente no tienen ninguna, ya que las blancas amenazan mate con torre B8, ¿no? Bueno, aquí torre B7, la mejor jugada. Aquí la torre en B7 es una jugada bastante fuerte, ya que controlamos la séptima fila y como vamos a ver ahora, hay una maniobra muy fácil para ganar este tipo de posiciones, ¿no? Torre A8, torre G7 jaque. Bueno, aquí tiene dos jugadas, ambas pierden, ¿vale? Vamos a verlas ahora. Por ejemplo, si rey H8, perdón, vamos a ver primero al rey H8. Torre H7 jaque, rey G8, F7 jaque, rey F8, y bueno, yo creo que ya hay todos los que estáis ahí en casa, ya veis la posición ganadora, ¿no? La maniobra ganadora. Muy bien, todos aquellos que hayáis dicho torre H8 jaque, el rey no tendría más que jugar rey E7, y después de torre por torre esta partida estaría totalmente ganada, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la otra variante, qué pasa si en torre G7 nos juegan rey F8, una jugada más natural, y aquí jugamos la misma idea, torre H7, y fijaros que aquí tenemos dos columnas y tenemos la idea de mate, ¿vale? Aquí, si rey G8 ahora, pues entramos en la misma variante que hemos visto anteriormente, ya que jugaríamos G7, F7, y si, no sé, jugadas por ejemplo como rey E8, si alguien se lo ha planteado en casa, pues nada, tranquilamente torre H8 jaque, atacaríamos al rey, y por rayo X atacaríamos la torre de A8, con lo cual ganaríamos la torre, ¿no? A rey E7, pues nada, torre por torre y hasta luego, Mari Carmen, ¿no? Vale, un final bastante sencillo, pero que debéis de aprender, ¿vale? Vamos a la siguiente maniobra. Aquí tenemos otra posición, pero ahora el rey está una columna más al centro, ahora la columna está en C, y bueno, aquí la idea es la misma, ¿no? Torre H7, rey G8 y ahora torre G7. Bueno, aquí, si rey H8, ahora tenemos otra forma de ganar, que es torre G1. Aquí combinamos dos ideas, porque las negras prácticamente no tienen jugadas. Si por ejemplo jugásemos torre G8 nos encontraríamos con mate en H1, ¿vale? Y por ejemplo a torre G1 que nos dan un jaque, ¿no? Que podréis decirme, bueno, o sea, ¿qué pasa con este jaque, no? Bueno, no, aquí prácticamente tampoco sería una jugada muy fuerte, porque después de rey E7 la torre se tiene que ir, no sé, vamos a suponer que venga aquí, ahora jugaríamos rey F8 y ahora ya sí que no te valen los jaques, no te vale siquiera tal, y a cualquier jaque en H7 pues nos cubriríamos y bueno, esta posición prácticamente se gana de corrido, ¿no? Como ya he dicho, son posiciones que hay que mirarse, porque bueno, en casa prácticamente no miramos finales, y yo por eso estoy tan pendiente a que juguéis finales, a que trabajemos los finales, porque al final los finales son el alma del ajedrez, y vais a ver que si no sabemos finales no vamos a ganar muchas partidas nunca, ¿no? Bueno, aquí tengo otra, y ahora el peón está en sexta. Aquí sí hay algún truquito. Aquí las negras jugaron
torre A1, perdón, y se dejaron mate, ¿no? Esta jugada de mate, pero aquí había jugadas interesantes. ¿Qué hubiese pasado si en esta posición, vamos a la posición inicial, las negras hacen una jugada prácticamente increíble, que es torre F7? Torre F7, que ya hemos dicho varias veces que en todas las posiciones se calculan los jaques, capturas forzadas y en amenaza. Bueno, aquí diréis, bueno, que Sebas, ¿qué pasa si no hacen peón por, ¿no? Como pasa en la posición, si peón por, pues resulta que nos encontramos con unas tablas por rey ahogado, ¿no? Una variante muy interesante, ¿no? De todas maneras, aquí torre H1 prácticamente no tiene muchas más, ¿no? Si, por ejemplo, torre A8, una jugada normal, pues nada, ya entraríamos en torre C7 y entraríamos en la variante de antes, rey G8, jaque, rey H8 y entraríamos en la misma línea que hemos visto anteriormente, que se gana fácilmente. Como he dicho, son maniobras típicas de torre que tenemos que aprender y que se dan muchísimo a las partidas. Es por esto por los que en casa yo os recomiendo encarecidamente que os metáis en casa, podéis parar en YouTube, tenéis los programas, podéis pararlo tanto en Torremolinos TV como en cheastitu.com, podéis parar los programas y ver prácticamente todas las posiciones y repetirlas, ¿vale? Vamos a pasar a esa sección que tanto nos gusta, que es la sección de táctica, ¿vale? Esa de los problemas. Y bueno, aquí vamos a empezar con un mate en 3 de las blancas. Como ya sabéis, en anteriores programas, en la temporada pasada, veíamos mucho que eran jaques forzados, o sea, eran posiciones de jaque y eran muchas forzadas, pero en este caso las blancas dan jaque mate en 3 jugadas y la primera jugada no es forzada, no es jaque, ¿no? A ver qué se ocurre en casa. Es importante que miréis un poco la situación del rey, que valoremos la posición. Fijaros que aquí las blancas tienen muy bien colocadas todas sus piezas, sobre todo el caballo en G5 es bastante fuerte, el alfil de B2 es muy fuerte, el alfil de D3, y bueno, ya esto ya nos tiene que decir algo, ¿no? Aquí la primera jugada, a los que ya estáis un poco familiarizados con este tipo de posiciones, dama H5, una jugada magnífica, ya que amenazamos mate, ¿no? Bueno, aquí las negras tienen varias jugadas, pero bueno, vamos a la normal, ¿no? ¿Qué pasa si peón por dama, ¿no? Bueno, aquí si peón por dama, os dejo un poquito en casa, a ver qué me contáis. Muy bien, todos aquellos que hayáis dicho alfil por H7 jaque, que en este caso sería jaque mate, ¿no? ¿Vale? También podréis decir, bueno, Sebas, ¿qué pasa si en vez de H5, bueno, juego H6, que parece que me salvo? Pero bueno, igualmente aquí, después de dama por H6, el mate, tengo amenazo mate tanto en G7 como en H7 y es imparable. Por ejemplo, si torre C8 da lo mismo, pues dama H8, jaque mate. Aquí vemos la fuerza del fuerte alfil de B2, ¿no? Problemita bastante interesante que se da muchísimo en ajedrez. Pasamos a la siguiente posición. Bueno, aquí la cosa es un poco más compleja, ¿vale? El tema está en que ambos caballos podrían dar jaque mate en una jugada, pero si os fijáis, tanto el caballo de A8 como el caballo de F7 no pueden dar jaque porque ambas torres defienden, digamos, la casilla de jaque, ¿no? Pero si encontramos cómo desviar las torres, tendríamos la solución. Como siempre digo, en todas las posiciones hay que calcular jaques, capturas forzadas y amenazas, y aquí, bueno, pues aquí tenemos otro jaque más. A ver qué se nos ocurre en casa. Muy bien, aquellos que hayáis dicho alfil B5, alfil C6 jaque, ¿vale? Aquí es curioso porque las negras pueden comer la torre con ambas torres, el alfil con ambas piezas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si nos juegan la torre de A8, de A6 por C6? Bueno, pues aquí la manera de desviar la torre sería mate, jaque mate en 2, ¿cómo desviaríamos? Muy bien, aquellos que hayáis dicho caballo C7 jaque, torre por C7 y ahora la casilla de 6 quedaría débil y bueno, después de caballo de 6 sería jaque mate y haremos uno de los mates más bonitos que existen en ajedrez, el mate de la coz, ¿no? Como hemos visto en anteriores programas. Pero bueno, diréis, bueno, Sebas, ¿qué pasa si en esta posición nos juegan de torre por C7, la torre de C? Bueno, en este caso la maniobra es diferente. Aquí la idea es que el caballo que antes tenemos en F7 jugaríamos a C6 para desviar la torre de C6. Aquí no hay más que torre por C6 y ahora la pieza que da jaque mate sería el caballo de A8, que daríamos jaque mate, no solo daríamos un ataque doble, incluso triple, si comemos el peón, pero sino sobre todo el mate en D8, que sería una de las posiciones más brillantes y bonitas que hemos visto, ¿no? Espero que os guste. Bueno, pasamos a la siguiente posición. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué pasa con el siguiente posición? Bueno, aquí otra bastante divertida. El tema está que aquí es jaque mate en 2, pero a ver cómo lo hacemos, ¿no? La idea es cómo llegamos a esta posición en la que parece que las negras tienen aquí un fuerte peón en C3, ¿vale? Que puede avanzar a coronar.
el rey blanco no tiene mucho y las blancas no tienen un jaque, ¿no? Pero bueno, si consiguiésemos llevar el caballo a dar jaque, prácticamente ganaríamos la partida. Por ejemplo, una jugada como, como alfil C6, podríamos jugar torre F2 y bueno, aquí de esta maniobra evitaríamos cualquier jaque y no comeríamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre si en esta posición nos hacen la jugada alfil C2? Que parece la jugada fuerte, ¿no? Bueno, aquí ya hay varias jugadas. Por ejemplo, si torre por C... Bueno, vamos a ver primero... Bueno, ¿qué pasa si torre por C2? Bueno, pues si torre por C2... Venga, a ver cómo vemos la maniobra ahora de mate en 2. Vamos a pensar un poquito en casa. Recordad que son posiciones que no son jaques directos, como hemos visto anteriormente, pero hay que buscar la maniobra. Fijaros que la torre no tiene jaque, ¿no? Parece que cualquiera de los dos jaques de la torre, el rey blanco, prácticamente el rey negro podría capturar, ¿no? Entonces en esta posición hay que buscar la maniobra del caballo. Muy bien a todos aquellos que hayan dicho caballo F8 y a D4, da igual la jugada que jueguen, las negras, las blancas harían jaque mate en G6 con inevitable, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora otra variante. ¿Qué pasa si alfil C2 yo juego torre B6, ¿no? Para evitar la idea de caballo F8, te estoy amenazando torre B6. Bueno, pues en este caso la idea sería H7 y da igual que nos comiesen el caballo, porque nos encontraríamos con jaque mate en G8 con la torre. Fijaros lo importante que es en ajedrez la coordinación de las piezas y que juguemos siempre con una idea detrás, ¿eh? Recordad que en ajedrez no cuentan las que hay, sino las que juegan, ¿eh? Vamos a la siguiente posición. Vamos. Bueno, y aquí tenemos otra bastante también divertida, ¿no? Es mate en 3. Yo entiendo que si ya hemos visto las posiciones anteriores, esta nos tiene que ser un poquito más fácil. Y ver, venga, vamos a calcular los jaques, capturas forzadas y amenazas. Fijaros que en esta posición las negras tienen gran material, o sea, tienen torre, tienen 3 peones por 3 peones alfil y dama contra dama, torre y alfil de las blancas, ¿no? Bueno, aquí en esta posición, como podéis ver, en ajedrez no cuentan las que hay, sino las que juegan, y las blancas tienen jaque mate en 3 jugadas, ¿no? Recordad el tema de la jugada inmediata, ¿no? Y aquí, a ver qué se nos ocurre en casa. Vamos a ver, ¿qué me decís? Bueno, muy bien, todos aquellos que hayan visto dama A4, 2 admiraciones a esta jugada, porque las negras no tienen mucha jugada, la única jugada es rey por, esta sí que es forzada. A ver qué se nos ocurre, ahora es muy fácil, ahora es mate en 2. Muy bien, todos aquellos que hayáis dicho torre H1 jaque, rey B5 y el mate lo da el alfil en D7, y fijaros lo importante que ha sido que el rey de D4 controle esta casilla, ¿vale? Y la torre controlaría la columna y el alfil atacaría al rey. Un mate muy didáctico y muy divertido. Dicho esto, vamos a pasar a la galería de campeones, ¿vale? Que es esta que tanto nos gustan. Y hoy vamos a hablar del ajedrez en Sudamérica. Voy a hablar de dos grandes maestros, como fue Edward Bradford Adams contra Carlos Torres, ¿no? Carlos Torres, repito, por si nadie lo conoce, fue el primer gran maestro mexicano, uno de los mejores jugadores de México, de toda la historia, y de hecho hay una posición que es el ataque torre, y hay bastantes esquemas de él y partidas brillantes que él jugó, ¿no? Bueno, en esta partida, en especial, vamos a ver una partida que se jugó en 1921, estamos hablando ya de un siglo, ¿no? Pero fijaros que ya por aquella entonces ya la gente tenía unos conceptos bastante importantes. Bueno, la partida comenzó con Edward Bradford, jugaba con blancas, E5, caballo F3, D6. La defensa berlinesa, que actualmente no se juega mucho, pero que por aquella época sí que es verdad que se jugaba bastante. D4, E por D4, caballo por D, o sea, dama por D4. Esta jugada me gusta mucho porque es la variante preferida de Murphy, ¿no? Porque os acordáis del gran genio americano Paul Murphy, ¿vale? Y yo siempre digo que colocar una dama en el centro del tablero al principio de la partida siempre nos da muy buenas posiciones, siempre y cuando no nos la ataquen, como por ejemplo pasa en la defensa escandinava, ¿no? Una defensa que personalmente es bastante jugable, pero porque en mi opinión no la recomiendo mucho, ¿no? Yo a mi alumno desde luego no se la recomiendo. Caballo C6 atacando a la dama, alfil B5. Jugada muy activa por dos cosas. La primera, porque estoy desarrollando una pieza, preparando el enroque, y la segunda, porque en esta posición estoy clavando al caballo, ¿no? Entonces esta jugada es bastante interesante. Alfil D7, las negras se defienden de la clavada y ahora sí amenazan caballo por dama, alfil por C6 y caballo C3.
Aquí me vuelvo a parar otra vez, igualmente lo que digo siempre en todos los programas, es importantísimo que juguemos con las piezas coordinadas, que se defiendan entre sí, y sobre todo preparando el enroque y controlando el centro, ¿vale? Caballo F6 de las negras y enroque. Y me paro otra vez, alfil E7, y como hemos dicho anteriormente, aquí las negras con el alfil E7 la idea es enrocar, enroque corto de las blancas, ahora sí que es verdad que pueden ya empezar con el ataque, pero bueno, aquí las negras ya juegan caballo de 5, las blancas juegan caballo de 5, aprovechando de que las negras aún no han enrocado al rey. Bueno, aquí las negras hacen alfil por D5 porque es una fuerte pieza y E por D5. Jugada de las negras. Bueno, estoy convencido que ya todo el mundo en casa ve la jugada natural que hay que hacer con negras, ¿no? Antes de continuar la partida. Muy bien todos aquellos que hayáis dicho enroque. Y ahora alfil G5. Si os fijáis, Edward Bradford, si os fijáis en toda la partida, siempre está colocando bien las piezas, desarrollando claramente el alfil, el caballo, están todas las piezas defendidas, la estructura de peones es muy sólida y tenemos una fuerte columna abierta, la columna E, a la que nos vamos a cerrar. Las negras tienen que hacer algo, de alguna manera tienen que intentar contrarrestar esto y juegan C6, una jugada un poco para darse cierta movilidad, ¿no? Intentar sacar la dama por la diagonal, traerse las torres y empezar a tener algo de contrajuego, ¿no? Pero sin embargo, C4 jugaron las negras, Carlos Torres jugó C por D5, jugada un poco extraña porque aquí ya nos dejamos un peón débil, como después de peón por, fijaros que ahora ya tenemos dos columnas abiertas, tenemos la columna de C y la columna de E. Importantísimo en este tipo de conceptos de llevar las torres a las columnas abiertas, ¿vale? Ya sabemos que las columnas abiertas son aquellas que no hay peones, las semiabiertas las que hay peones, y como norma general las torres van a las columnas abiertas y si se puede a la séptima fila, como hemos visto en anteriores ejercicios. Bueno, aquí en esta posición, Carlos Torres jugó torre a E8, una jugada natural, bastante interesante, ya que la idea un poco es intentar quitarnos con el alfil, controlar una columna, y bueno, y aquí dama C7, y tener algo de contrajuego. Torre F1 y ahora A5. Prácticamente las negras están en Zugwan. Igualmente todo lo que sea tocar en el flanco de rey sería debilitarse y la idea de A5 un poco es ganar un poco de espacio en el flanco de dama, pero como vamos a ver en la partida no tenía mucho sentido. Aquí Bradford jugó torre E2 con idea de doblar torres. Ya sabemos que esto es súper importante. Y aquí Carlos Torres comete uno de los errores posicionales que nos podría pasar a cualquiera de los jugadores, que es jugar torre a C8, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, Carlos Torres ve una columna, intenta meter la pieza, pero vamos a ver que en este caso es un error, ¿no? Torre C8, las blancas hacen torre a E1 y aquí ya estamos viendo la fuerte presión que ejercen sobre la columna de torre, tanto el alfil como la torre. Dama D7 y bueno, aquí las blancas ya ven que aquí hay una combinación muy divertida, como vamos a ver, y hacen alfil por F6, sería, bueno, en la que se juega, y ahora fijaros lo que ocurre aquí. El tema está en que ahora las negras parece que se han liberado porque están atacando la torre y no pasa nada porque torre por E7, torre por E8 y a torre por E8, dama por E8. Parece que aquí la posición está clavada, pero lo que no... O sea, está controlada, pero lo que no vio Carlos Torres es la combinación que sale de esta magnífica partida, ¿no? Y empieza con una jugada muy extraña, pero maravillosa, que es dama a G4. Bueno, aquí esto es lo que en ajedrez, cuando te juegan esta jugada, te quedas con la cara diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si dama por dama, no? Bueno, aquí ya si os habéis fijado y hemos tenido los conceptos que hemos visto anteriormente, cuando tenemos una columna, tenemos dos torres, tenemos una debilidad en la última fila, como pasa en esta posición. Si os fijáis ahora, si las blancas hacen dama por dama, o sea, si las negras hacen dama por G4, las blancas tienen jaque mate en dos jugadas, el mate del pasillo, ya lo hemos visto muchísimas veces, torre por E8, y después de torre por E8 sería jaque mate. Evidentemente, un jugador de la categoría de Carlos Torres no ve, o sea, no entra en esto y juega dama B5, que lo que hace es, me quito del ataque, sigo defendiendo en E8 como estamos viendo la posición, pero lo que no esperaba Carlos Torres, y yo creo que muchísimos jugadores de aquella época, es cuando nos juegan otra vez dama a C4. Si la jugada de dama G4 me pareció una bestialidad, esta ya me parece de otro mundo, ¿no? Porque fijaros que ahora colocamos la dama en una casilla donde pueden capturar dos piezas, tanto la dama de B5 como la torre de C8.
¿Qué ocurre? Que ambas pierden. Si dama por B5 hemos desviado otra vez y nos encontramos con el mate que hemos visto antes, torre por E8, torre por E8 y torre por E8, jaque mate. Y si a dama B5, a dama C4 nos hacen torre por C4, pues ahora otra vez nos encontramos con torre por E8 y a dama por E8, otra vez torre por E8 y te dan mate. Fijaros el concepto de Edward Bradford en esta posición, ¿no? Bueno, aquí juegan dama D7 y no se conforma solo con eso, sino que ahora juega torre a dama C7, otra vez con la misma idea, ¿vale?, de atacar con dos piezas. Fijaros qué curioso esta posición, qué divertida, y como yo he dicho, es una de las partidas, a mí personalmente me parece una partida brillantísima, porque es una combinación magnífica y muy instructiva para ponerla en cualquier posición, ¿no? Dama B5, las blancas dicen que no, y la idea de, si ya entendemos un poco el concepto, lo que están buscando las blancas es desviar la dama negra de la gran diagonal, ¿vale? Porque al final esto es lo que quieren las negras. Bueno, aquí jugaron A4, otra admiración, porque seguimos quitando casillas blancas y las negras no tienen más que hacer dama por A4. Y bueno, aquí ya veis sí que viene otra jugada, que voy a esperar un poquito a ver si en casa a alguien se le ocurre una jugada. Yo no sé si esta partida la habéis visto, yo entiendo que algunos de los que ya tenéis más experiencia habéis visto esta partida alguna vez en vuestra vida, pero los que no la habéis visto ya os digo yo que os va a llamar la atención mucho, y no solo eso, sino que además la vais a retener. La gran jugada que hacen ahora es torre E4, dos admiraciones, porque antes hemos hecho las combinaciones sacrificando la dama, pero ahora lo hacemos con la torre. Aquí Carlos Torres ya debería de haber abandonado, porque bueno, aquí ya sí que no tiene muchas jugadas. Por ejemplo, si dama B5, dama por B7, otra vez señalo el tema de la diagonal. Fijaros que ya cada vez la dama negra no tiene todas las casillas de la diagonal blanca, están controladas por piezas blancas, como podéis ver del peón, la torre y la dama, como juegan en equipo. Aquí las negras jugaron dama por B7, ya no tuvieron más que aceptar el sacrificio de dama, y después de torre por E8, torre por E8, torre por E8, jaque mate, y terminando la partida de una manera brillante, y no solo la partida, sino llevando esta partida a hacer premio de la belleza de aquel torneo y a día de hoy pues que la podamos recordar. Como he comentado anteriormente, en el ajedrez no cuentan las que hay, sino las que juegan. Importantísimo que trabajemos en casa tanto los finales como la apertura, como la táctica y la apertura. Yo sé que hoy en día todo el mundo empieza primero con la apertura. Yo personalmente soy más de conceptos y de táctica y estrategia, y en este caso creo que los finales y las tácticas es bastante más, bueno, es importante que lo tengáis en cuenta. Espero que os haya gustado la partida y nos vemos en el siguiente capítulo de Enroque.